El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. La palabra que quiero compartir con ustedes es acerca de la fe y contestar la pregunta: ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la definición que muchos cristianos conocemos, pero que muchas veces no entendemos. Y quiero en los próximos temas de estudio bíblico hablarles acerca de este tema tan importante como lo es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que entonces la fe es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la base de sustentación de lo que se espera. Y pongo un sencillo ejemplo. Los cristianos en Cristo, la iglesia de Cristo, espera el arrebatamiento. Y es inminente y es un acontecimiento extraordinario y maravilloso cuando Cristo descienda del cielo y nosotros seamos transformados y los que murieron en Cristo resuciten para recibir al Señor en el aire. El tema es bien profundo y tal vez bien largo como para una sola prédica, pero por lo menos es un ejemplo que coloco respecto de lo que significa la seguridad, la confirmación, la sustentación, la base de lo que estamos esperando, entre muchas otras cosas. La fe es el fundamento que sustenta lo que se espera. La fe es también la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es evidencia, la prueba de lo que no vemos. Y uso un ejemplo sencillo. Tú me estás viendo a mí en este momento y sabes que yo soy tripartito. Tengo un cuerpo, tengo un alma y tengo un espíritu. De mí solo puedes ver mi cuerpo, pero la fe hace que tú entiendas que tengo también un alma que no ves y un espíritu que tampoco puedes ver con los ojos naturales. La fe entonces, además, también es el conducto de la salvación y la gracia, el origen y la fuente de la fe misma. La fe no es nuestra obra, es la obra de la gracia de Dios en nosotros. La fe es el resultado de la atracción divina. Y Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que la gracia es como el manantial y la corriente. Y la fe es el acueducto por el cual el río de la gracia fluye sobre los hombres. La fe es la que conduce la corriente de la gracia de Dios. La fe es el conducto directo entre Dios y nosotros. Es como la escalera de Jacob, que une el cielo y a la tierra, y por medio de la fe nos llega toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué más es la fe? Es conocimiento. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Uno debe estar enterado de un hecho antes de poder creerlo. Varias son las cosas que creo, pero no puedo afirmar que creo en multitud de cosas
de las cuales jamás he oído. Pues la Escritura afirma que la fe viene por el oír. Así que tenemos que oír primero a fin de que sepamos lo que nos conviene creer. La ciencia de la fe, o sea, el conocimiento, es adquirir conocimiento de Dios. Isaías 55, versículo 3 dice: oíd y vivirá vuestra alma. El conocimiento de Dios consiste en escudriñar las Escrituras y aprender lo que enseña el Espíritu Santo acerca de Cristo y acerca de la salvación. La ciencia de la fe es saber que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Leámoslo, por favor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Conocer el Evangelio es saber entonces lo que son las buenas nuevas de la gracia de Dios y cómo hablan estas del perdón gratuito y del cambio de corazón, de la adopción en la familia de Dios y de otras bendiciones incontables. Eso es la ciencia de la fe. Conocer a Dios, conocer el Evangelio y especialmente a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, unido a nosotros por su naturaleza humana y unido a Dios en su naturaleza divina, puesto que es divino y por lo tanto idóneo para obrar como mediador entre Dios y el hombre. Jesús sabe colocar las manos sobre los dos, sirviendo de eslabón, el eslabón que une al pecador con el juez de toda la tierra, y entender y tener la certeza de todas esas cosas nos permiten decir que en esto es que consiste la fe. Esforzarse en conocer más y más a Cristo, eso es fe. Pablo, después de 20 años de convertido, manifestó a los filipenses que todavía deseaba conocer más a Cristo. Y cuanto más conocemos acerca de Cristo, más entrará el deseo de conocerle a fin de que aumente nuestra fe. Podríamos decir que alimentamos nuestra fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Así que la fe comienza como la ciencia de Dios, que es la palabra revelada. Juan 17:3 dice que en esto consiste la vida eterna, precisamente en conocer a Dios y a Jesucristo. La fe también es creencia. Es la inteligencia la que se dispone a creer las cosas que son ciertas. ¿Cuándo el alma de uno cree en Dios? Cuando escucha de Dios, cuando oye el Evangelio de la gracia, la justificación por fe en Cristo, cuando entiende que la sangre de Jesucristo, el querido Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, como dice 1 de Juan 1:7. Es allí donde el alma de uno cree. Pero la fe también es confianza. La confianza es la capacidad que tiene nuestro corazón de creer lo oído. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La confianza es la sangre vivificadora de la fe. Sin esta confianza, la fe dejaría de existir. Por eso la Escritura nos muestra los grados de la fe.
Un ciego tiene confianza en su guía porque sabe que el que lo está guiando ve. Entonces anda confiadamente por donde lo conduzca su guía, porque sabe que no hay posibilidad de que falle, o lo haga accidentar, o lo haga caer. De consiguiente, estrecha con toda espontaneidad la mano del guía y sigue su dirección. Esta imagen de la fe es la más exacta que se me ha ocurrido idear. Sabemos que Jesús tiene en sí méritos, poderes y bendiciones no poseídos por nosotros. Por lo tanto, nos entregamos gozosamente a Él y nos ponemos bajo su dirección. El niño que concurre a la escuela está obligado a tener fe en la ilustración que le dé su maestro. Este le enseña, por ejemplo, la geografía, instruyéndole sobre los continentes, los océanos, los diversos países, ciudades y gobiernos. El niño por sí mismo no puede saber si estos datos son exactos y son verdaderos, pero confía en su preceptor y en los libros puestos en sus manos. Y eso es precisamente una persona lo que debe hacer con relación a Cristo. Si es que desea ser salvo, y si lo desea es porque Dios le produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una vez que este querer y este hacer ha sido producido por Dios en nosotros, nos entregamos con toda confianza, sabiendo que estamos en las manos del Todopoderoso y que nadie ni nada podrá arrebatarnos jamás de ellas. La fe consiste en saber lo que Dios ha dicho y creer lo que Él ha asegurado, para confiar en aquel que lo ha prometido. Casi todo lo que nosotros sabemos y entendemos de las Escrituras lo hemos adquirido mediante la fe. ¿Qué hacemos en el campo natural? Acaba de obtenerse un descubrimiento científico, por ejemplo, y confiamos en su verdad. ¿Y en qué basamos nuestra confianza? En la autoridad de ciertos sabios, hombres dedicados a la ciencia muy bien conocidos y cuya reputación está muy bien establecida. No hemos presenciado ni hemos practicado los experimentos que ellos en sus laboratorios realizan. No obstante, creemos en su testimonio y en su idoneidad. Así también, amados, debemos actuar con respecto de Cristo, puesto que Él nos enseña ciertas verdades a través de la palabra. Debemos de ser sus discípulos, creer sus palabras y confiar plenamente en su persona. Él nos opera infinitamente y presenta a nuestra aceptación como Maestro y Señor diversos temas que tú y yo sabemos que están escritos en su palabra maravillosa. Y si le aceptamos a Él, debemos aceptar también lo que Él nos está diciendo a través de esta palabra que es viva y eficaz y que con toda seguridad nos guía al camino de la salvación y de ser eternamente salvos. ¿Cómo podemos aumentar la fe en Dios? La clave es oír y seguir oyendo con frecuencia y con atención las cosas que nos manda a hacer, las cosas que nos enseña, las cosas que nos instruye, para que nosotros las entendamos y las creamos. Creemos una multitud de cosas por haberlas oído tantas veces. Y ¿no se ha dado cuenta usted que en la vida común, si oímos una cosa afirmada 50 veces al día, al final llegamos a creerla? Por ejemplo, en Juan capítulo 4, la historia de la samaritana que todos
nosotros conocemos y de Jesús en el pozo de Jacob. Dice que los samaritanos creyeron a causa de lo que la mujer les dijo acerca del Mesías. Muchas de nuestras creencias estriban en el testimonio de otros. Creo, por ejemplo, que hay un país llamado Rusia. Nunca lo he visto y sin embargo creo que existe, pues otros han estado hablando de él y muchos más han estado allí, literalmente. El testimonio de muchos me convence de la verdad. Escuchando, descubriremos que otros semejantes a nosotros han alcanzado la salvación. Y se nos testifica de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Al ver a otros, debemos creer. Y al notar el gozo y la paz de la cual ellos disfrutan, nosotros mismos deberíamos de ser persuadidos a confiar plenamente en Cristo. Observemos la autoridad que nos ordena creer. La fe es mandada por Dios mismo. Él nos manda a creer en Cristo. Y no nos podemos negar, pues demanda obediencia también a nuestro Creador. Y todos estos grados de fe nos ayudan entonces a afirmar nuestra creencia en el Señor. La mayor creencia es saber que el Señor Jesús sufrió en lugar de los hombres y que puede salvarnos a todos los que confiamos en Él. ¿No estuvimos allí en Jerusalén en el año de su muerte? ¿No vimos su juicio y cómo fue crucificado y cómo fue su muerte? Pero la palabra nos relata los eventos y nosotros a través de la fe los creemos y los aceptamos con toda confianza como una verdad irrefutable. Este es el hecho más precioso, el que se les pide a los hombres que crean. La verdad más consoladora y divina que jamás ha sido puesta a consideración de los hombres. Y nuestra fe se aumenta y se establece cuando creemos entonces en la persona de Cristo, en su nacimiento maravilloso, en su vida maravillosa y ejemplar, sin pecado y sin tacha, y su muerte gloriosa en la cruz del Calvario, que no termina allí, sino que nos habla de su gloriosa resurrección, y creemos en su gloriosa resurrección, porque todo está escrito en la palabra del Señor para nuestra instrucción. Nuestra fe se aumenta y se establece cuando creemos en Cristo, cuando pensamos en lo que Él es, en lo que Él hizo, en el lugar en el cual Él habita, que es en nuestros espíritus y en nuestros corazones por la fe, y en la gloria de su estado exaltado después de su resurrección. La fe es conocimiento, es creencia, es confianza en el Señor Jesucristo. Amados, la palabra del Señor dice en el versículo 6 de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De eso hablaremos en el próximo tema. Pero me llama la atención que la religión y los muchos creyentes que uno conoce muchas veces están afanados por agradar a Dios. Y entonces hacen miles de cosas, miles de sacrificios, miles de promesas que muchas veces nunca cumplen. Abstinencia de muchas cosas para tratar de agradarlo. Pero la Biblia dice que hay una sola cosa
que puede impedirme agradar a Dios, y es carecer de fe. Pues yo, dice la palabra, necesito creer que le hay, que Dios es real, que Cristo vino en realidad a salvarme y que es galardonador de los que le buscamos. Yo espero, mi amado, que tú y yo estemos plenamente convencidos de lo que hemos creído, de lo que estamos esperando, de lo que sabemos que viene para esta tierra y para la iglesia del Cordero, y que estemos ante todo preparados, pues en cualquier momento sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ascenderemos a recibir al Señor en el aire, para entrar en ese tercer cielo que es el cielo del Dios vivo, y celebrar las gloriosas bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su amada esposa, la iglesia, la cual somos tú y yo, y lo cual creemos y de lo cual estamos convencidos por medio del don maravilloso de la fe. Vamos a orar. Querido Padre, en esta noche quiero darte gracias por tu palabra. Sé que hasta ahora estamos dando los primeros pasos en un asunto trascendental como es el de la fe. Pero oro, mi Señor, para que mis hermanos entiendan la necesidad de alimentarnos constantemente con la verdad del Evangelio de la gracia y tu palabra maravillosa, para que nuestra fe crezca. Y en la medida que esta fe crece, nuestra confianza crece, y entendemos la necesidad absoluta que tenemos de depender de ti en todo momento, en toda ocasión de nuestras vidas, con la plena seguridad de que tú jamás nos dejarás avergonzados. Gracias, Dios, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que podamos preparar nuestros corazones para el próximo tema, donde seguiremos explicando este don maravilloso que es el don de la fe. Muchas bendiciones, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.